De tu casa para venir a la escuela? Ah, pues mira, compañero, yo salgo aproximadamente como a las 6:10. Usualmente salgo como 6:45. 6:45, ¿sabes? Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre una tarea que nos dejó el ingeniero Cornelio en la materia de estadística y probabilidad en el sexto semestre de nuestro querido CBT 3. En esta ocasión, el ingeniero Cornelio nos dejó hacer una encuesta libre, donde nosotros tenemos que realizar diversas encuestas aplicando los métodos que nos enseñó. En ellas vamos a encontrar lo que es el histograma, gráfica de barras, gráfica de frecuencias, etcétera. Como ustedes ya sabrán, ustedes ya saben cuál es nuestra pregunta. En esta ocasión vamos a utilizar lo que vendría siendo la ley de Sturges. Bien, Sturges lo que nos da es el ancho de clase. El ancho de clase va a ser igual al dato superior, en este caso sería el dato más grande, y al por dato inferior, todo esto, menos el dato inferior, todo esto lo dividimos entre el número de clase. Para sacar el número de clase es muy fácil. El número de clase va a ser igual, número es igual a 1 más 3.322 logaritmo del número de datos. En este caso, el número de clases va a ser igual a 1 más 3.322 logaritmo de datos 35. Pero en esta ocasión nosotros no vamos a poder utilizar ninguno de estos dos métodos. Estos solo son para métodos decimales, en sistema decimal. Y en este caso, actualmente como utilizamos, en esta ocasión como utilizamos lo que vendrían siendo las horas, los datos, está temblando. Los datos que manejamos van a ser sexagesimales y no hay una regla para utilizar sexagesimal. ¿Qué es sexagesimal? Bueno, pues son los datos en base en base 60. ¿Esto por qué base 60? Porque estamos utilizando horas. En fin, ahorita veremos la siguiente parte. Bueno, pues estos son los datos. Recabamos 65 datos, 35 datos. La población del CBT 3 es de aproximadamente 700 alumnos y toda muestra en cualquier encuesta es del 5%. Por eso utilizamos 35 datos. Hay datos más, el dato inferior sería a las 5:30 de la mañana y el dato superior sería a 6:50, que aquí está. Bueno, como tenemos una base sexagesimal, entonces nos inclinamos por realizar lo que vendría siendo intervalos libres. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a escoger el ancho de clase y decidimos escoger un ancho de clase de 15 minutos. ¿Ok? Bueno, en las tablas en la tabla continua de datos agrupados se va a realizar diversas cosas. Entre ellas hay que sacar la frecuencia acumulada. Pero primero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de cantidad de veces que está el ancho de clase. Por ejemplo, si tenemos un ancho de clase de entre 6:10 y 6:15, vamos a contar los datos que tenemos entre 6:10 y 6:15. En este caso tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3,
solo muestra aquí tres datos. Entonces nuestra frecuencia sería 3. Nuestra frecuencia acumulada es la suma de nuestras frecuencias. De este lado tenemos una frecuencia, va a ser igual a nuestra frecuencia acumulada en el primer cuadro. Después vamos a tener otra frecuencia. A la frecuencia acumulada primaria le vamos a sumar la segunda frecuencia, y esto nos va a dar la siguiente frecuencia, y así sucesivamente. Hasta terminar con todos nuestros datos. Igual vamos a tener lo que vendría siendo la frecuencia relativa, que se expresa así, y va a ser la frecuencia sobre el número de datos. Después vamos a tener la frecuencia relativa acumulada. Es exactamente que la frecuencia acumulada, solo que en este caso se van a sumar las frecuencias relativas. Así sucesivamente hasta acabar nuestras frecuencias. A continuación se muestra la tabla. Nuestra tabla va a ser de intervalos de entre 15 minutos. El dato menor va a ser a las 5:30. Y 15 minutos después van a ser 5:45. Bueno, a continuación vamos a realizar lo que vendría siendo nuestro histograma. En el histograma la escala va a ser de 1 sobre 3/4. Eso quiere decir, perdón, 1 a 3/4. Eso quiere decir que va a ser el 75% la altitud de la longitud. Eso quiere decir que si de este lado mide 10, acá al lado si la altitud mide 10, de este lado tiene que ser 12.5. Esta va a ser 15% más que la altitud. Bueno, aquí presentamos lo que es el histograma. El histograma es una gráfica que muestra los datos de la tabla de frecuencias, solo el lugar de frecuencias de los datos agrupados. En este caso nuestra tabla tiene una medida de longitud de 25 centímetros y su altitud va a ser de 17.5, como aquí lo muestramos. En fin, vamos a realizar conforme nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados, perdón. En la frecuencia, la primera frecuencia de 5:30 a 5:45 va a ser 5, van a haber 5 datos, entonces lo ponemos en 5. Y así con todas nuestras tablas. Para sacar nuestro triángulo, nuestra gráfica de frecuencias va a ser exactamente a la mitad de nuestro histograma. Este tiene que ser otra gráfica diferente, pero en este caso, para ahorrar papel, lo estamos haciendo. Y se unen los puntos. Se empieza desde el origen a unir los puntos. En este caso, aquí tenemos lo que vendría siendo el número 4. Sabemos que es y si vemos nuestra tabla, el número 4, la clase 4 tuvo 15 personas y fue el 42.8%. Eso quiere decir que aquí vemos que la gran mayoría de nuestros compañeros sale a partir de las entre 6:18 y 6:30, 6:32 de su casa para irse a la escuela. ¿Ok? Representa el 42.8%. Bien, a continuación vamos a hacer lo que vendría siendo nuestra gráfica de pastel. En la gráfica de pastel vamos a ocupar lo que vendría siendo la frecuencia relativa. Este va a ser porcentajes. Bien, aquí vamos a hacer fácilmente una regla de 3. Recordemos inmediatamente la regla de 3. En la regla de 3 vamos a tener aquí 360
grados van a ser igual al 100%. Entonces, ¿qué porcentaje de, por ejemplo, 7.2% va a ser esto? Entonces multiplicamos 7.2 por 360 sobre 100 y nos vendría saliendo lo que es, perdón, 2% aquí. El 2%. 2 por 360 sobre 100 va a ser 7.2%. O de una forma más fácil, se multiplica 3.6 por el porcentaje. ¿Ok? Entonces 3.6 por 2 va a ser 7.2 y así. Si lo sumamos todo esto nos va a dar 358. Es un número bastante aproximado a 360. En fin. Vean, son hojas recicladas. En fin. Ahora vamos a empezar desde el dato más pequeño al dato de mayor ángulo. ¿Sí entienden? El primer dato siempre va a ser el que tenga el color más fuerte. En este caso lo vamos a meter de azul. Dieron 7.2 grados, que con el transportador lo vamos a medir. Aproximadamente 7.2 grados. Aquí para efectos de video ya hicimos la mayoría de nuestros trazos o de nuestros puntos. Gracias y vuelvan pronto. Que tengan excelente tarde y yo voy a ir a editar el video. Los atendió Enrique García.